en nuestros países del continente por la frecuencia con la que se suscita, manifestándose en todos los sectores sociales, sin importar el nivel socioeconómico ni educativo del agresor y de la víctima. No obstante, la verdadera complicación en estos casos es el considerar esta realidad como un asunto privado, dentro del ámbito familiar, por lo que no son denunciados. He aquí la necesidad de este tercer Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil y su reparación integral en tiempos de pandemia y pospandemia COVID-19, de elevar nuestra queja, de tocar y abrir las puertas de la justicia para denunciar y mitigar, de reparar y levantar a todas nuestras víctimas inocentes de los monstruos y agresores sexuales que medran sigilosos en los rincones menos pensados. Para continuar con este ciclo de conferencias, abordaremos el tema del manejo integral del abusador sexual infantil en el ámbito intrafamiliar durante la pandemia y pospandemia, a cargo del médico sexólogo del Centro de Investigaciones Psiquiátrica, Psicológica y Sexológica de la República Bolivariana de Venezuela, Gerardo José Jiménez Ramírez, a quien le damos la más cordial bienvenida, fundador y adjunto de la Unidad de Sexología Médica del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Caracas, docente de posgrados de Sexología y de Urología, docente de pregrado, investigador en materia de sexualidad humana, conferencista nacional e internacional, especialista de referencia en medios de comunicación de la hermana República de Venezuela. Bienvenido. Redes sociales, estamos con 4.500 reproducciones en las mismas en este Congreso Iberoamericano que llega desde el Canadá hasta la Argentina, desde Japón hasta Extremo Oriente, pasando por Brasil. Estamos abiertos en todos nuestros canales a través del mundo entero. Estimado Gerardo, bienvenido nuevamente. Y tenemos un problema con el audio. Le pedimos por favor si lo puede habilitar para que podamos escuchar su ponencia. Gracias. Bien, un segundo, lamentablemente tengo que salir y volver a entrar porque se me fue el audio cuando me entró una llamada del comité organizador. Permítanme hacerlo y ya regreso. Recordamos, mientras se prepara nuestro ponente, que ustedes pueden seguir a través de nuestras redes sociales. La ventaja de que este tercer congreso lo estamos desarrollando de manera virtual nos da la facilidad de que podemos seguirlo a través del mundo entero. Tenemos un link que estamos poniendo a consideración de todos ustedes participantes para que puedan inscribirse. El tercer congreso tiene la única finalidad de crear conciencia en padres, madres, profesores, niños, adolescentes, de que tenemos que levantar nuestra voz para mitigar y para frenar los abusos sexuales que se cometen y que muchas veces son silenciados por ese agresor que medra en la oscuridad. Nosotros, como tercer Congreso Iberoamericano, levantamos nuestra voz. Y desde el Ecuador, desde la mitad del mundo, generamos para el mundo entero nuestro sentimiento de lucha contra el abuso sexual infantil. A todos los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales, muchas gracias. Compártanlo porque no podemos callar. Estimados visitantes, participantes, alumnos, compañeros, padre, madre, usted que nos está viendo en todas las redes sociales, gracias. Vamos ahora sí, ya estoy por acá. Estimado Gerardo Jiménez, desde la República de Venezuela. Qué gusto, Gerardo, bienvenido. Gracias. Saludos desde Caracas, Venezuela. Y por supuesto, encantado de poder unirme a ustedes en este evento y a lo que sería digamos así, la lucha iberoamericana contra el abuso sexual infantil, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos y que también luego viene la pospandemia, y que podamos manejar todo lo que han sido estas secuelas interesantes que nos ha dejado
el hecho de tener que confinarnos en nuestra casa y de que haya cambiado nuestro estilo de vida. Iniciando esta conferencia, esta que es mi participación con ustedes, les presento este lazo verde. Este lazo verde representa prácticamente lo que es un recordatorio, así como el lazo rojo de lo que es la lucha contra el SIDA y también lo que es el lazo azul con respecto a lo que es cáncer de próstata. Tener que recordar que esto es el símbolo de la lucha contra el abuso sexual infantil. Entonces debemos tomar en cuenta esto y que el verde prácticamente es un color de esperanza, es un color que nos permite hasta relajarnos y por supuesto para tener bienestar y calidad de vida, tenemos que estar sanos en todos los aspectos, no solamente en el ámbito individual, orgánico, mental, sino también en el ámbito social y nuestro primer entorno más cercano es la familia. Y por supuesto, como lo dice en mi conferencia, voy a conversar un poco del manejo integral del abusador sexual infantil en el ámbito intrafamiliar. Es importante y me pareció muy buena la iniciativa y la oportunidad de querer hablar de este tema, porque en general cuando hay un abuso sexual infantil, ¿quién es el protagonista? El protagonista es sencillamente el niño o la persona que es abusada. Pero ¿qué pasa con el abusador? El abusador también tomó protagonismo en ese hecho que hubo y por supuesto hay que enfocarlo de la mejor manera. Bien, así que les pido que por favor en la siguiente diapositiva yo les planteo lo que es la definición de un abusador sexual. Por supuesto, observando y estando atento a la conferencia anterior de la doctora Nadine Terreina, a quien le hago llegar un gran saludo, gran amiga de México, quien ella hizo como que una definición bien exhaustiva, muy exhaustiva y muy completa de lo que es el abusador sexual. Yo incluso aquí tengo algunos aspectos que ella trató en su conferencia. Si no vamos a ver qué es un abusador sexual, es lo mismo que un agresor sexual o un ofensor sexual. Independientemente del nombre que se le dé, es una persona que comete un delito sexual, como es definido legalmente en su cultura o jurisdicción. ¿Ok? Y prácticamente, como en otra definición se dice, una persona que aunque presenta una orientación sexual encaminada a las personas adultas, en circunstancias especiales de estrés, ira, de aislamiento, como muy bien lo expuso la doctora Terrain, llevan a cabo conductas sexuales con menores. Prácticamente, si nos ponemos a ver, es una persona que llega a cometer un acto en el cual prácticamente se desestructura toda la familia, sobre todo porque como lo dice el aspecto siguiente, que habitualmente son familiares o son personas muy allegadas a la víctima, ¿ok? Entonces, todo eso le da una carga, un peso de dolor y también psicoemocional a lo que es el espectro de lo que es el abuso sexual. Recordemos que en los casos de este tipo de actos que se cometen, solo en 15 a 25% son desconocidos. Y como lo dijo también la doctora Terrea, en una apariencia totalmente normal, nadie sospecharía que esa persona es un abusador sexual porque tiene un estilo convencional, hasta inteligencia médica y en general son no psicóticos. Si me permiten la siguiente. Entonces esa persona que es allegada o que está muy cerca del niño tiene un acceso interesante. Pero independientemente de esto, ¿quién es esa persona que está en contacto con esos niños con que se pudiese abusar? Si nos vamos a los grupos etarios, pudiese ser un adulto, pudiese ser incluso un adolescente o un mismo niño. ¿Okay? Es importante tomar en cuenta esto si hablamos del abusador, agresor u ofensor sexual puro y que lo tenemos que diferenciar de las personas que son parafílicas. Muy bien también lo dijo la doctora Terrein, pero son personas que están respondiendo a un estímulo, a un impulso sexual importante y que hay la fijación
de que si no es con un niño prepúber, como ocurre en el caso de los pedófilos bien definidos y siguiendo los criterios diagnósticos, son que se encuentran atraídos hacia personas prepúberes. E incluso, si no tienen ese estímulo, no se pueden activar sexualmente. Y también hay que diferenciarlo de los exhibicionistas que prácticamente no tienen ningún tipo de contacto con el niño o con el adolescente que pudiese ser abusado, sino que solamente están buscando la sorpresa al exhibir sus genitales cuando sorprenden a estas personas, en especial a los niños. Pero también hay que tomar en cuenta algo más, porque si al final vemos que son personas integrales, independientemente de que puedan cometer este tipo de actos o emitir este tipo de conductas, son miembros de una familia, de una comunidad, pueden ser trabajadores, pueden ser estudiantes y pueden presentar cualquier otro tipo de característica. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Les pido por favor que me pasen la siguiente. Estas personas que son seres humanos tienen el derecho de ser enfocados como tal, ¿ok? E incluso en un momento yo pudiese decir, bueno, ¿es un enfermo o es un criminal? Y confronto estas dos realidades, estas dos caracterizaciones que tiene el abusador sexual. Porque fíjense lo que yo les coloco allí, independientemente del abuso sexual, hubo una causa o una motivación. Ya también se ha especificado en el desarrollo de este evento, e incluso también a través de la intervención anterior, y hay una causa, hay una motivación, hay algo que mueve a la persona a cometer el acto sexual, pero justificable o no, entendible o no, es una conducta desadaptada, porque si nos ponemos a ver, hay una diferencia de edad, hay un manejo diferente de lo que es la parte de la intelectualidad y hasta del poder y la fuerza física, cosa que nos lleva a que, por supuesto, como también sigue en el segundo punto, en el siguiente punto, el abuso sexual se considera un delito o crimen penal en todo el mundo, porque prácticamente se están vulnerando circunstancias y condiciones en un grupo etario que el adulto prácticamente puede manejar y de lo que se puede valer ya con su crecimiento y por supuesto con toda la experiencia y tal vez hasta la madurez y psicológica que pudiese tener, independientemente de la inmadurez que puedan tener muchas de estas personas. Por supuesto, todo país es diferente, todas las culturas son diferentes, incluso si nos ponemos a ver dentro de un mismo país, las culturas, digamos, o los manejos son diferentes de región a región. Entonces, todo esto lleva a que independientemente de que cada país tenga su política propia, también tiene una cultura propia, porque por supuesto hay algunos países en los que hasta se permiten unas relaciones entre niñas y adultos. Y esto es bien importante. Lo que sí es, como les planteé desde un principio, hay un descalabro importante en la dinámica familiar. Y esta familia puede ser la familia nuclear, la familia extendida. Recuérdense que si son personas allegadas a la víctima y que son generalmente familiares en la mayoría de los casos, entonces esto hace que esa dinámica familiar se vea totalmente desequilibrada. Y por supuesto, si la familia es la base de la sociedad, eso va a tener un espectro a la comunidad y los diferentes entornos en donde se manejaba esa persona que abusa sexualmente. Debo hacer hincapié que a pesar de que hable de el abusador sexual, para hacer como un poco más fácil y el manejo del lenguaje y también de la fluidez que pueda tener en el momento en que esté exponiendo durante toda la conferencia, pero esto es aplicable también a las personas que, que pueden tener sexo femenino, sexo hembra o sexo femenino, como generalmente se les nombra. Pueden ser varones y pueden ser hembras. Por favor, la siguiente. E independientemente de que esta persona sea muy allegada, y esa persona sea un hombre, sea una mujer, sea un varón, sea una hembra, por supuesto, tienen que tener un enfoque y un manejo legal.
Pero por supuesto, fíjense que nosotros estamos hablando, como lo dice el nombre de esta conferencia, el manejo del abusador sexual. Pero para poder llegar a la familia, nosotros tenemos que hacer, por favor, pásame la siguiente, un manejo importante de lo que sería el abusador sexual infantil en, digamos, desde un punto de vista más individual, desde un punto de vista más personal, porque prácticamente de todo esto que les estoy comentando, en lo que respecta a lo que es esa reinserción familiar, primero yo tengo que haber hecho un buen trabajo individual. Y si me pasan la siguiente, empezamos con lo que son las pautas que se manejan para y los pasos que se deben seguir para lo que es el digamos así, la terapéutica y la rehabilitación total del abusador sexual infantil, porque eso es lo más importante en este caso. Cuando manejamos al abusador sexual infantil, esa persona tiene que ser tratada, tiene que ser rehabilitada, tiene que ser reentrenada sexualmente. Y esto es importante. Y a pesar de que, como decía yo, se le ve como un criminal, se busca que esta persona sea castigada, muchas veces buscan agredirle, entonces no es la idea. La idea es que esta persona tiene un problema que tiene que ser tratado. Recuérdense que estamos viendo de que hay una etiología, una causa del abuso sexual infantil y, por supuesto, combinar ese manejo médico-asistencial con el manejo legal. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de abusador sexual infantil. ¿Qué tipo, digamos, y quién es esta persona? ¿Quién es esta persona que está abusando sexualmente de esos niños, de esos adolescentes? Primero, hay que identificar cuál es la relación familiar con la víctima. La familia nuclear puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser un hermano, una hermana, o si es de la familia extendida, primos, tíos, abuelos, ¿ok? Si son personas externas, allegadas o lejanas, amigos cercanos de la casa, esas relaciones que se dan a través de lo que es el compadrazgo, ¿ok? Vecinos que están también muy cercanos o personas lejanas, porque muchas veces también se tiene que considerar que hay personas como los entrenadores deportivos, como también lo son los maestros, o personas que sencillamente se acercan a los niños y que ni siquiera tienen que ver con lo que es la comunidad en la que vive la víctima. Por supuesto, hay que determinar la frecuencia con que esta persona abusa, si es ocasional, si es frecuente, si es una persona adicta a sustancias de uso legal, como lo es el tabaco, como lo es el alcohol, y si no, sustancias ilegales, como lo son todas esas que conocemos, como el cannabis, como la cocaína, la heroína, y para de contar. También tendríamos que ver si esta persona es parafílica o no, si tiene de verdad un trastorno que le lleva a emitir esa conducta pedofílica o que es prácticamente, si lo vemos también, es de abuso sexual, independientemente de que no sea como generalmente se ha caracterizado al abusador sexual. La siguiente, por favor. También hay que tomar en cuenta de que, como generalmente lo establecemos nosotros en sexología para lo que son las disfunciones sexuales, hay problemas, hay patologías que tienen síntomas sexuales. En este caso pudiese tratarse de un enfermo mental, una persona psicótica o una persona que tiene algún trastorno de socialización. En los sociópatas es muy frecuente este tipo de problemas. Si no, es una persona que está modelando conducta y lo vemos con los niños. Cuando un niño abusa sexualmente de otro niño es por eso. Entonces tendríamos que hacer una revisión de lo que sería el entorno en el que se maneja este infante y qué es lo que está viendo. Muchas veces, lamentablemente, vemos que los abusos sexuales son más frecuentes en las zonas donde hay como que digamos así, que a nivel social están en los estratos más bajos y muchas veces recuérdense que estas personas viven en hacinamiento o el nivel cultural es muy diferente. También tenemos que tomar en cuenta que es una persona que esté experimentando
como ocurre muchas veces con los adolescentes, que se valen de la oportunidad para poder explorar la sexualidad y muchas veces se le da cuando están con otros niños. Y por supuesto, no es raro encontrar que la persona que está emitiendo la conducta es una persona que ya está siendo abusada o dejó de ser abusada, entonces busca continuar con ese tipo de interacción con otras personas, así como la tuvo en algún momento con el abusador mientras estuvieron en contacto y mientras duró esa relación abusador-abusado. La siguiente, por favor. Entonces, sencillamente hay que entender todo esto, e incluso como se ve ahí en la gráfica, pudiese ser una persona que hasta se valga de sustancias para manipular al niño, y el niño, como no sabe muy bien qué es lo que está recibiendo, qué es lo que está haciendo, y de repente está con el adulto, se siente seguro en cierta forma, aun a pesar de que ellos en el fondo saben que está sucediendo algo que no está bien. Entonces, igualmente muchas veces se dejan llevar, y sobre todo porque, como sabemos, hay una manipulación importante. Bien, por favor, la siguiente. Y así como nos planteamos, ¿ok?, ¿qué es un abusador sexual y que dentro de todo tiene una motivación, como así lo dije? Entonces hay que buscar la causa para poder actuar y tratar de raíz a esa persona que abusa sexualmente, para que dentro de todo deje de emitir esa conducta y de cometer esos actos en un futuro. Bien, esto es muy importante, porque es como decir, como dicen por ahí, los problemas se tratan de raíz, y la raíz sí es el origen de todo. ¿Por qué no corregir todo eso para que esta persona logre rehabilitarse y estar bien consigo misma y con su familia y con la sociedad? La siguiente, por favor. Entonces, además de las causas de las que les hablé anteriormente, hay otras a considerar que también lo planteó la doctora Terrein. Está la soledad, las carencias afectivas y o sexuales, las sociopatías, el abandono social, la falta de control de los impulsos y conductas, estrés familiar o laboral, ansiedad, depresión, disfunción familiar, discordia de pareja y hasta vulnerabilidad psicológica. Son personas que muchas veces, como hasta se planteó anteriormente, si tienen una inmadurez psicológica, entonces tienen este tipo de conductas. Incluso también personas que pueden llegar a tener algún tipo de trastorno, como por ejemplo un retardo mental o algún tipo de afectación importante, digamos así, que represente parte de lo que es un síndrome ya establecido, que cursa con ese trastorno mental. Entonces hay que tomarlo en cuenta y, por supuesto, hacer el diagnóstico adecuado para que pueda llegarse a lo que es el trato y el manejo adecuado del abusador sexual. La siguiente, por favor. Y por supuesto, dentro de lo que nosotros tenemos que ver en este caso, como yo se los planteé, hay que hacer la denuncia o notificación legal. Así sea una persona extremadamente allegada a la familia, tenemos que recordar que es un delito penal de denuncia obligatoria. Si empezamos como a tener consideraciones, es el papá, es la mamá, es el hermano, me da como que lástima, no quiero hacerle daño, no quiero hacerle pasar por esto, pero prácticamente eso se tiene que hacer. Y en el momento en que esta persona, así como es denunciada, es en cierta forma apresada y privada de libertad, es una manera de cómo comenzar indirectamente la terapia, porque prácticamente esto le da a entender, te, te estoy castigando por algo que tú sabes que está mal, pero igual le metiste la conducta. Así sea una persona enferma, eso le permite ese choque entre estar libre y estar privado de libertad. Muchas veces empieza a facilitar esa introspección y autoanálisis por esa conducta abusiva que emitió en ese momento, y que sabe, si nos ponemos a ver, que genera consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia más inmediata? Que tiene que ser denunciado y tiene que ser castigado y manejado legalmente. Además, esa remoción que experimenta el abusador de su entorno donde está
y que se le saca del contacto con el niño y que es la víctima, eso es súper importante y no solamente sanador para él y conveniente para él, sino también para lo que es la víctima. Y por supuesto, no solamente es una consecuencia inmediata, sino que es una consecuencia futura de dicho comportamiento. Si lo emitió ahora, te voy a denunciar. Si la emites más adelante, te vuelven a denunciar y te vuelven a apresar y tienes que pasar por el mismo proceso. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, para muchas personas, por ejemplo, es bastante, pero bastante traumático pasar por solamente un hecho tan sencillo y que es una medida necesaria que utilizan los cuerpos policiales o judiciales en cada país, como es la colocación de las esposas. Eso ya es prácticamente un acto que les empieza a causar un malestar que es necesario para que ellos se sientan bien luego, porque saben que son apresados por una razón. Y esto también, como les decía, si es para empezar el manejo de lo que es el problema del abusador sexual, por favor, la siguiente. Entonces tenemos que confrontar esta dicotomía enfermedad-delito. Y por supuesto, ¿cuáles son principalmente las políticas que tiene cada país para tratar los problemas de abuso sexual? Y es que tiene que haber un manejo médico legal del abuso sexual infantil por todo lo que representa este acto en la sociedad y en cada país, tanto en la víctima como en el victimario, ¿ok? Porque todo se tiene que revisar. El daño es en ambas partes, independientemente que el victimario muchas veces no conciba que lo causó, lo tiene que concientizar. Aunque el castigo sea descrito hasta como una técnica de extinción de conducta, debemos ver al abusador sexual como un enfermo. Y es por eso que yo les digo que tiene que haber un manejo médico legal. La asistencia que tiene que tener el abusador y el abusado es integral. Tiene que haber un tratamiento especializado y rehabilitador. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque no sé cómo ocurre en otros países, pero es muy común que acá en Venezuela, y tuve oportunidad de tratar personas con, ya siendo abusadas sexualmente en una casa para rehabilitación de adolescentes, que cuando alguien comete algún delito sexual, cuando llega a las cárceles o prisiones y se enteran los otros reclusos, toman medidas contra esa persona. Terminan violándolo, terminan golpeándolo, agrediéndolo, pero de manera significativa que ponen muchas veces a esta persona en riesgo y pone en riesgo su vida. Por supuesto que yo pienso que también el trabajo mancomunado del sistema legal con el médico asistencial es importante porque pienso que deberían haber cárceles o prisiones o centros solamente para tener allí a los abusadores sexuales para que no pasen por este tipo de problemas. Yo tuve la oportunidad de ver a un adolescente que él fue acusado por una violación y cuando llegó al centro de rehabilitación, todos los demás compañeros lo violaron. Y luego tuve que examinarlo porque desafortunadamente en esa violación a ese muchacho le contagiaron el virus del papiloma humano en su región anal. Y yo tuve que empezar a hacer todos los trámites para que a través de sus traslados al hospital, a la consulta de infecciones de transmisión sexual, se le hiciera el enfoque y el manejo total de su problema que tenía para evitar futuras consecuencias, atendiendo a lo que es todo. Entonces, es necesaria, por supuesto, el manejo, como yo le decía, mancomunado, ese manejo de trabajo interdisciplinario entre el sistema legal y el médico asistencial,
porque también es una persona que tiene derecho a una defensa. ¿Es necesaria la sanción legal? Sí, pero también es necesaria la defensa, porque esta persona, como cualquier reo, tiene que ser tratado como todos los demás, independientemente que sean criminales, que tenga un abogado defensor. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, muchas veces, ok, no hay que callar, no hay que silenciar al niño, no hay que silenciar el abuso, al niño hay que creerle cuando dice que puede estar siendo abusado sexualmente, pero también vuelvo al punto, hay que, independientemente de que el niño sea el protagonista, por favor, la siguiente, hay que rehabilitar al abusador sexual, ¿ok? Y esta rehabilitación tiene un gran espectro, como lo coloco yo allí, abusador, abusado y su familia, deben comenzar un tratamiento que permita el saneamiento de todas las consecuencias y el espectro del abuso sexual infantil, ansiedad, depresión, ira, manejo de rabia, estrés postraumático, todo lo que pueda generar esto, ¿ok? Es necesario tratarlo. Y fíjense que estamos en una época de pandemia, pero independientemente de eso, los sistemas o las instituciones médicas y las instituciones legales tienen que seguir trabajando. Y sobre todo en este tiempo, como lo describieron anteriormente, han aumentado las estadísticas de los abusos sexuales, sobre todo por este confinamiento que tenemos. Y todo lo que puede producir el confinamiento en nosotros, depresión, ansiedad, el encierro, el no poder tener la vida como antes, el no poder hacer las cosas como antes. Bien, entonces fíjense, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar las consecuencias posteriores al egresar al agresor, el agresor del sistema ya rehabilitado y lograr su reinserción adecuada en la familia. Es por eso que este sistema rehabilitador, con todos los profesionales involucrados en el caso, con todos los pasos que tienen que llevarse a cabo, deben cumplirse, pero a cabalidad, para que esa persona, una vez que vuelva a su entorno, porque en algún momento tiene que ocurrir, así como ocurre con los reos y los que están en las cárceles por delitos diferentes a lo que es abuso sexual, también lo hace. Y por supuesto, ¿dónde va esa persona? De nuevo a su familia, pero también vuelve a una comunidad y la comunidad también tiene sus expectativas. Es por eso que tenemos que manejar a la comunidad en la que vive el abusador y a la que en algún momento deberá regresar. Como es normal, tengo que regresar a mi casa, tengo que regresar a mi barriada, a mi urbanización, a la zona donde vivo, como generalmente ocurre. La siguiente, por favor. Y por supuesto, esta imagen lleva un llamado de atención para que sepan de que en estos tiempos de pandemia no se pueden detener todos esos procesos médico-legales importantes para poder trabajar con los abusadores sexuales. Esto me lleva, páseme la siguiente, a comenzar por lo que sería el manejo integral de este abusador sexual. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es una persona. Estimado Gerardo, tenemos Dígame. dos preguntas de nuestro auditorio. Sí, las podemos hacer al final. Sí, contamos con unos 2 minutos más para el cierre. Ah, caramba, de verdad que no contaba con esto. ¿Me puedo extender un Realmente poquitito más? el tema amerita unas 2 horas de exposición y estamos Sí, apasionados por el tema. Sin embargo, en honor al cronograma, podemos agilitarlo para dar paso a dos preguntas. sí, déjame terminar rapidito entonces. Entonces, fíjense, la terapia cognitivo-conductual es lo más importante, restableciendo, haciendo el cambio mental. Recuerden que nuestros pensamientos se pueden se pueden traducir en conductas y esto lleva a que nosotros podamos manejar bien el cambio en el paciente. Por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. A ver. Ok. Estoy tratando de ir lo más rápido posible para que también vayan entendiendo un poco. El tratamiento farmacológico
es necesario unirlo a la psicoterapia. El problema orgánico mejora con psicoterapia, pero si el problema psicológico mejora con medicamento, es importante hacerlo combinando ambas terapias y, por supuesto, tomando en cuenta de que se necesita todo esto, sobre todo para controlar el impulso sexual. El siguiente. Adelante. Y por supuesto, luego de todo esto hay que empezar a manejar la terapia sexual para poder llevar a que a esta persona ancle el placer a lo que realmente debería ser, como es el estímulo y los métodos adecuados para poder cambiarle, por supuesto, lo que sería todo lo que es su estructura sexual y que se aboque y que se ubique dentro de lo que nosotros consideramos como realmente sano. Adelante, la siguiente. La siguiente, por favor. Y una vez cumplida toda esta terapia individual con el abusador sexual, por favor, la siguiente. Hay los pasos para la reinserción familiar y en lo cual me hubiese gustado ser más específico y extenderme más, pero en aras del tiempo voy a tratar de ser lo más explícito y lo más concreto. Por supuesto, ese manejo interdisciplinario que lleva a involucrar abogados, psicoterapeutas, proveedores de tratamiento al abusador, terapeutas familiares, la policía, los entes judiciales, los supervisores, todo esto es necesario que se lleve a cabo y se maneje. Lo importante es que tiene que haber una seguridad inmediata del niño y su familia, hay que alejar al abusador y al niño de lo que es el entorno familiar y, por supuesto, ir evaluando todos los daños que hubo dentro de la familia con respecto a lo que es el abuso sexual. La siguiente, por favor. A la siguiente. Evaluación de la preparación. Una vez que se haya cumplido la parte individual, es importante que esto haya sido totalmente efectivo para que pueda volver el abusador a la familia y a la comunidad, porque dentro de todo hay que garantizar la seguridad de todos y que no vaya a ocurrir y que esta persona, de nuevo el abuso sexual y no se vuelva a emitir la conducta. La siguiente, por favor. Adelante. La clarificación es importante porque es la confrontación entre el abusador con el abusado y la familia y que tienen que hablar, sobre todo en una sesión dirigida y supervisada por especialistas, de lo que ocurrió y de lo que siente cada uno y lo que ha sentido lo que ha sentido y lo que siente en los actuales momentos y cómo les impactó a todos el hecho de que haya habido un abuso sexual. La siguiente. Una vez que esto ocurre y veamos los resultados de lo que pudo haber sucedido, ¿ok? Y que les permite también sentirse el abusador sexual seguro y apoyado, así como también al niño y que confronte también con las emociones del abusador. La siguiente. Nos vamos a lo que es la creación de planes de seguridad que son importantes para que se garantice esa seguridad. Eso lo tiene que hacer la familia junto con los especialistas y se tienen que determinar hasta límites de todo lo que puede ser y cómo se pueden controlar siempre las conductas y, por supuesto, identificar las posibles señales que puedan darse en caso de abuso sexual. La siguiente. Por supuesto, hay que tomar en cuenta el niño y el adolescente no pueden ser removidos del hogar, pero entonces hay que ver cómo es el estado psicoemocional de ellos y, por supuesto, tanto de ellos como del abusado, porque tienen que estar allí y manejarse con padres que sean competentes y capaces de supervisar conductas y el impacto de que al principio el abusado no va a estar con ellos, después de que el abusador no va a estar con ellos, pero después todos tienen que estar reunidos. La siguiente. Ok, la siguiente. Y por supuesto, como uno de los pasos últimos, la reconexión y reunificación familiar, que ya es cuando prácticamente
prácticamente todos acuerdan y entienden los riesgos y beneficios de intentar este paso final que lleva al restablecimiento total de las relaciones interpersonales en las familias en un nivel seguro y de manera significativa, y que a pesar de que esto pueda ser el último de los pasos, pudiese ser en algunos casos un paso intermedio, ¿ok? Y hay que recordar que hay roles familiares, hay patrones positivos a reforzar, hay que hacer ajustes al plan de seguridad que sea necesario cuando esta persona vuelve al núcleo familiar y se identifican conductas que den aviso o alarma de que algo no está bien y que tienen que volver, de acuerdo a esto, a tomar acciones importantes. La siguiente, ya para culminar, por supuesto, se plantean algunas interrogantes, tanto la sociedad como la familia. ¿El niño está seguro? ¿Está listo el niño para esta interacción? ¿Los miembros de la familia tienen recursos para seguir un plan de seguridad en todos los aspectos de su vida? Y la persona que abusó entiende el impacto de lo que hizo, tiene la habilidad de controlar sus conductas. Bueno, yo pienso que ya con esto pudiésemos dar por terminada la conferencia y, por supuesto, llegar al punto de que podamos garantizar en el adulto del futuro una persona sana, un niño sano, y que esto nos lleve a que nuestra sociedad se maneje bien y podamos, para, digamos así, representar en el mundo un baluarte y una buena parte de la sociedad modelo para que dentro de todo, todo el mundo pudiese seguir nuestras directrices y nuestras intenciones al momento de querer manejar el abuso sexual. Gracias por su atención. Agradecimiento a Gerardo José Jiménez Ramírez por su participación y su ponencia desde la hermana República de Venezuela. Tenemos dos preguntas porque el tema es bastante medular, es apasionante y nos hemos permitido recorrer 5 minutitos para la siguiente expositora con la finalidad de atender dos inquietudes que nos han planteado los participantes. En este sentido, las dos preguntas más destacadas y que le pongo en consideración, estimado Gerardo, son las siguientes. Cuando el niño es abusado sexualmente, sus partes sexuales se activan. ¿Cómo se podría hacer para que esto no se siga desarrollando a una temprana edad? Bien, es por eso que yo hablo de lo que es el tratamiento completo, el tratamiento integral, tanto del niño como del abusador sexual y de la familia. Todos tienen que ver qué es lo que está pasando allí. Por supuesto, tenemos que entender que independientemente que sea un niño, su respuesta sexual se va a dar. Tal vez no tiene conciencia de lo que es la sexualidad, pero prácticamente esto es algo que va a ocurrir. La educación sexual adecuada y, por supuesto, anclar al niño en lo que sería qué es lo que está sucediendo en su cuerpo, porque hay que decírselo. Ok, hubo tu respuesta, pero tu respuesta no era la que se tenía que dar en ese momento, y por supuesto manejarlo desde ese punto de vista, con una muy buena educación sexual, para que él entienda de que eso que le ocurrió es fisiológico, pero que todo tiene su momento, todo tiene su edad, y que por supuesto hay que establecer desde el principio todos esos parámetros de normalidad con respecto a los estímulos. En ese momento también hay que darle a entender de que él es un niño, la otra persona era un adulto o había manejado esas cosas y él no sabía ni entendía eso. Por eso es que hay que manejar muy bien al niño con especialistas para estos grupos etarios, para especialistas en niños en la parte de conducta y por supuesto la parte psicológica, porque ellos tienen un manejo muy particular, pero eso es lo más importante, la educación sexual y por supuesto también hasta manejar la autoculpa que pudiese manejar el niño, porque es importante allí que él se pueda sentir culpable también por el hecho de que él tuvo una respuesta sexual, pero hay que darle a entender todo esto a través de la educación sexual adecuada. Una segunda pregunta. ¿Usted considera que realmente se puede rehabilitar un agresor sexual en las cárceles, hablando del sistema carcelario iberoamericano? Bueno, particularmente si nos ponemos a ver la mayoría de las pautas que se encuentran a nivel, digamos así, de la internet para poder actualizar incluso lo más actualizado que hay en los momentos, vienen de países desarrollados como lo es
Estados Unidos, países europeos, y prácticamente en lo que es nuestra sociedad iberoamericana y hasta latinoamericana no hay. Prácticamente es como yo lo decía en el principio de la conferencia, el abusador sexual requiere de un trato o de un encarcelamiento en un sitio prácticamente que sea solamente para él. Haciendo mi investigación me conseguí que en los Estados Unidos hay campamentos de agresores sexuales, y como parte de lo que era el final de la conferencia, que en aras del tiempo no pude especificárselo, incluso ellos son controlados, pero exhaustivamente. Tienen regímenes de presentación en los diferentes juzgados, tribunales, todo eso. Tienen que mudarse de área a áreas donde prácticamente no hayan niños o no hayan escuelas ni parques cerca, y hasta les colocan dispositivos GPS en sus tobillos, a veces también en las muñecas, y que no se los pueden quitar para nada, y prácticamente siempre los están monitoreando cuando ellos se salen del área en la que tienen que estar y de repente se acercan a algún sitio donde hay niños, entonces ellos son prácticamente buscados. Pero lamentablemente yo pienso que en nuestros países, a pesar de que estamos manejando esto, y qué bueno que se den este tipo de eventos contra el abuso sexual infantil, tenemos que empezar a sembrar esa inquietud en nuestros gobernantes y en los diferentes países para que se haga el manejo adecuado de lo que es el abusador sexual infantil, así como de la víctima y las familias de tanto el abusador como de la víctima. Nuestros reconocimientos a todos los ponentes, nuestro agradecimiento sincero, serán entregados en sus respectivos despachos, en sus países de origen. Gracias nuevamente, estimado Gerardo. Gracias por esa brillante participación desde Venezuela. El tercer Congreso Iberoamericano condena la amenaza y el miedo al agresor, ya que son cuestiones determinantes en la mayoría de casos para que se oculte el abuso sexual. Sin embargo, el factor habitual en nuestra población es el desconocimiento absoluto y relativo de la legislación vigente en temas de protección a las víctimas de la violencia. En este momento tenemos la conferencia sobre las reformas